la agenda ciudadana, las personas con discapacidad, estamos conversando esta noche con Magino Corporán. Magino, en el segmento anterior hablábamos de los dos grupos, por lo menos, predominantes de esa población de discapacitados. ¿Cuáles son? Hablábamos de una persona con discapacidad físico-motora y decía que es muy numeroso por todas las condiciones y las causas que mencioné anteriormente, y también decía que en términos de la agenda, de las propuestas, es un grupo de donde han surgido, por ejemplo, propuestas legislativas. Por eso yo hablaba de una construcción ciudadana. Es decir, ya son personas que realmente han ido asumiendo su propia causa. Hay otra población que no es la más numerosa, pero que en términos de propuesta es muy significativa, es la población ciega. La persona ciega es un grupo importante, muy significativo, con muchos líderes, con gente muy capaces, incluso políticamente desarrollados, muchos de ellos. Y es muy importante a la hora de hablar de la discapacidad en República Dominicana. Ahí hay una gran tradición. En términos numéricos, aquí hay esa población que son las personas con enfermedad mental, es muy significativa. Y en términos de agenda hay un componente que hay que tomar en cuenta, y es que por la situación jurídica de la persona que tiene enfermedad mental, incorpora a los padres y a los tutores, que son quienes los representan. Por eso en la discapacidad hoy día tú no puedes abordarla sin incluir a la familia. Y políticamente, a la hora de definir políticas públicas... Y suele ser la familia el refugio del discapacitado. Claro, no, porque incluso los estudios demuestran que la discapacidad es en la cantidad que hemos señalado. Naciones Unidas dice que es un 10% y que ese 10% aumenta en los países pobres y disminuye en los países con más recursos económicos. Entonces, afecta al menos el 25% de la población. Y es por la razón muy clara. Lo que países como el nuestro. No, mundial. Lo afecta. En el hogar donde hay una persona con discapacidad termina disminuyendo la capacidad productiva del grupo. Y la calidad de vida familiar. Y la calidad de vida familiar. Por eso hablábamos de la vulnerabilidad en casos de clase media alta, clase media, incluso grupos empresariales. Por eso la discapacidad tiene que ser abordada con toda la seriedad y la profundidad en términos para definir políticas públicas responsables. No es solamente mirando el mundo de los excluidos, de los que están en la loma. Y por eso lo que decía de que es muy democrática. Entonces, esto de la familia es importante a la hora de definir esa política pública, porque es que así está diseñado, es que lo involucra. En el caso de los niños y de los que tienen enfermedad mental, entonces es de manera decisiva, porque son los padres quienes van a representar en todos los escenarios a esa población. Por eso deben estar incluidas y se debe discutir con ellos. Entonces, por eso digo que ese es un grupo muy significativo en términos cuantitativos. Así es. Ese grupo que tiene que ver con la enfermedad hay, por ejemplo, mental. Una población, imagino, que habitualmente entra por razones de edad en discapacidad, los ancianos, que también son, porque no tenemos aquí un sistema de asistencia y de protección a la vejez, pero que también recae en la familia la responsabilidad en su mantenimiento y su protección, porque en países pobres me imagino, que no me imagino, eso es un hecho, donde el Estado tiene una intervención tan escasa, pues es otro grupo de población que queda prácticamente desprotegido también. Es así, esa es una población muy significativa y viene por todos los achaques de la vejez y por todas las secuelas de una serie de enfermedades que en la vejez deben aparecer o haberla tenido antes, haber convivido con ella. Tú vienes, por ejemplo, mi padre murió tropeado, reducido de artritis. Una cosa impresionante, cómo se le fueron deformando su hueso, su músculo. Y esto era una cosa impresionante, ¿no? El corazón se le rompía uno en dos, porque era de la muy mala, terrible. ¿Tú comprendes? Entonces, esas secuelas en la vejez, y fíjate lo que son el asunto de la política pública. Por ejemplo, en el caso de la artritis,
¿Tú te imaginas que aquí la Seguridad Social pueda articular? Digo, primero que le metan la plata a la Seguridad Social, ¿verdad? Para que se articule y tú puedas tener en las provincias, en los municipios, por ejemplo, profesores del área de deporte, recreación y fisiatras, trabajando de esa población de manera preventiva, de manera que le salga más barato al Estado sostenerla, esa vejez. Sí. En la medida que ellos puedan todos los días, en la mañana, a las 6, a las 7, estar haciendo ejercicios dirigidos por un técnico, que son cosas baratas y posibles. Dietistas también, para trabajar las dietas. Correcto. Aquí ha estado con nosotros, y nosotros le hemos venido respaldando, la presidenta de un movimiento que se llama Préstame tu Voz, que es Teresa Martés, para defender los derechos, el derecho a la salud y a la protección desde el Estado de las personas con artritis reumatoide, que los llega a incapacitar en un momento determinado, a ser útiles a la sociedad y a ellos mismos. Y que además no la aceptan las ARS. Y que no la aceptan, solo SENASA la acepta. Claro, así es. Solo SENASA. Así es. Lo que todavía es más grave. Y dentro de esto, imagino, enfermedades que podamos mencionar como las cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares que dejan incapacidad también. Claro. Parkinson, Alzheimer. Es decir, hay un conjunto de enfermedades que van dejando un lastre en esos individuos. La diabetes deviene en discapacidad. Una serie de problemas, incluso se va reduciendo la persona a trocitos, como dicen. El pie diabético. Así claro. Eso es lo importante. Y fíjate que ¿qué es lo más trascendente en todo esto? En una política pública donde realmente se piense en la inversión, se piense en la inversión en social. La prevención es lo más barato, porque todo esto, si se articulan programas de prevención, reduce los costos. Así es. Tú estabas diciendo, déjame evitar que ingrese al hospital este paciente. Vamos a tratar de que se mantenga sano en la comunidad, de que pueda convivir con su dolencia con cierta calidad en su comunidad. Déjame llevarle informaciones sobre su dolencia. Déjame informarlo sobre lo que lo acompañará durante la vida, para que él tenga tantas informaciones, tanta cultura sobre su dolencia, como parte del personal de salud, que se convierta en una herramienta importante. Pero además las redes de solidaridad. Tú sabes que da muchos resultados asociar a la persona que tiene las mismas condiciones. Sí. Tú asocias, por ejemplo, en Jimaní, a la persona que tienen, digamos, lesiones medulares, que se convierte en una tragedia luego aquí en este país. Las escaras, se te muere la gente por escaras, Roberto. Así es. Porque no hay una cama para recibir esa persona y porque no hay esto de la solidaridad para que los mismos pacientes que ya han tenido experiencia, que son veteranos, le expliquen a los otros, mira, tú tienes que oxigenar tus glúteos, tú tienes que moverte tantas veces al día, tú tienes que voltearte. Eso te evita una escara. Y entonces tú puedes tener en los hospitales de traumatología, digamos, líderes, así conectados con las comunidades, para cuando el médico termina y le va a dar la de alta a ese paciente, no lo deja así, porque el doctor no tiene todas las herramientas. Además, la medicina es un mundo articulado, multidisciplinario. Y eso lo hay en otros países. Yo estoy con seguridad, sé que existe en España. Y yo sé que Chile hizo algo lindo con el síndrome de Down. Los chilenos me lo contó a mí, un tremendo chileno muy amigo, se llama Sergio, profesor de la universidad, director de la escuela de comunicación, que tiene una hija con síndrome de Down, y ellos articularon en las maternidad. Cuando nace el niño con síndrome de Down, se comunican inmediatamente con la asociación de padres. Y asumen el control. Para que ellos orienten, así porque es. El médico muchas veces es primero que se le corazona. Vamos a hacer otra pausita y para que regresemos inmediatamente claro. con el tema. Vamos a la pausa.